Muy buenas a todos chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En este video les traigo la mini guía para la isla puzzle de Nueva Era Fantasía que aparecerá el día de mañana en el juego. Al igual que les mostraré cómo logré obtener al dragón Fantasía Flora y completé las pruebas heroicas. Pero antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal y actives esa campanita de notificaciones para que no te pierdas de mis videos. Sin más que decir, comenzamos. Muy bien chicos, por una extraña razón se perdió la grabación cuando obtuve el huevo del dragón, pero aquí se ve donde ya lo reclamé, ya está reclamado y voy a mi almacén para mostrarles que de verdad lo gané. Ahí estamos entrando al almacén, buscamos su nombre y ahí está, el dragón Fantasía Flora. Espero ustedes lo hayan también obtenido. Cuéntenme aquí abajo en los comentarios si se fueron por el dragón o por el otro dragón legendario o se fueron por los cofres. En este otro video les muestro cómo completo las pruebas heroicas, la 1 y la 2, mostrándoles que las pruebas heroicas son completamente gratis, siempre y cuando te tomes en serio los tiempos de espera de cada combate. Debes de estar muy atento ya que solo me parece que son 3 días de duración y esos 3 días son suficientes, hasta te sobra tiempo para completar estas misiones. Eso sí requiere un poco de... a veces tienes que despertar a horas muy tardes de la noche y pues sí es complicado completarlas, pero no es tan difícil, solo tienes que entrar al juego y hacer tu combate. Espero que ustedes también hayan obtenido sus orbes de esta dragoncita, que son 300 en total, de la prueba 1 y la prueba 2. Aquí estamos viendo cómo ya estamos a punto de completar la prueba número 2. Y ahí está. Combate heroico completado. La 1 y la 2 la pude completar a tiempo. Ahora creo que vamos a nuestro árbol nuestro árbol de la vida y procedemos a potenciar a la Cuadicea a grado número 2. Muy bien chicos, ahora sí pasamos a la guía de la isla puzzle. Bien chicos, en pantalla les estaré mostrando los dragones recompensa del puzzle. Estos te los darán al llegar a determinada misión. Vamos a comenzar con el primer dragón. El primer dragón es el dragón Bardo. Es legendario, por lo tanto es de categoría 9. Este dragoncito cuenta con los elementos de viento, legendario, fuego y tierra. Y ahí pasamos con el dragón Rhino. Este dragón es épico de categoría 5. Este dragoncito cuenta con los elementos de tierra, natura y bélico. Y de ahí pasamos con el exclusivo de esta isla. Este es el dragón Fantasía Letal. Este dragón es legendario y mítico, por lo tanto es de categoría 10. Este dragoncito cuenta con los elementos de oscuro, viento, fuego y legendario. Este es el dragón exclusivo de la isla, chicos. Ahora sí pasamos a las misiones. Muy bien chicos, vamos a comenzar con las misiones de la fila número 1. En pantalla les estaré dejando cuáles son las misiones de la fila 1. O sea, cuál es la fila número 1. Muy bien chicos, ya que saben cuál es la fila número 1, vamos a comenzar con las misiones. Como sabrán, cada misión está enumerada del número 1 al número 33. Este es el orden de las misiones que te saldrán. Vamos a comenzar. En la primera misión te pedirá recolectar oro. Un punto muy importante aquí: en todas las misiones de la fila número 1 te estarán dando 4 movimientos. Muy bien, ya que vamos a comenzar con las misiones. Recolectar oro, te pedirá que recolectes como mínimo 50.000. Pasamos a la misión número 2. Aquí te pedirá alimentar. Tendrás que alimentar dragones y como mínimo tendrás que gastar 20.000 de comida. De ahí pasamos a la a la misión número 3. Aquí te pedirá que pelees en el Coliseo Dragón. Ya saben que en el Coliseo Dragón están las pruebas. Tendrás que ganar la prueba o de lo contrario no contará. Pasamos a la cuarta misión. Te pedirá recolectar oro nuevamente. Aquí te pedirá que recolectes como mínimo 75.000. Pasamos a la misión número 5. Aquí te pedirá alimentar dragones. Tendrás que gastar como mínimo 30.000 de comida. De lo contrario no contará.
Pasamos a la misión número 6. Aquí te pedirá pruebas nuevamente. Te pedirá que ganes una. Y pasamos a la misión número 7. Te pedirá que recolectes oro, como mínimo 60.000. Muy bien, chicos, como sabrán, cada misión va siendo más difícil que la anterior. Muy bien, chicos, ya que hayan hecho de la misión 1 a la número 27, que ya están muy difíciles, como verán, hay 6 misiones que están en rojo, de la 28 a la 33. Esto significa que cuando tú llegues a la misión número 28, vas a empezar a hacer las misiones nuevamente, de la 28 a la 33. Cuando termines la misión número 33, se repetirá de la 28 a la 33 nuevamente. Cuando termines de nuevo la 33, se repetirá de nuevo la 28 a la 33. ¿Esto qué significa? Que se repetirán infinitamente. Ya no iniciarás desde la 1, ahora iniciarás desde la misión número 28 hasta la 33 y así, para siempre. Bueno, si llegas a esas misiones, si no, no hay problema. Pasamos a la siguiente fila. Muy bien, chicos, pasamos a la fila número 2. En pantalla les estaré dejando cuál es la fila número 2. Bien, en todas las misiones de la fila número 2, al terminarlas te darán 8 movimientos. Vamos a comenzar con la primera misión. Te pedirá recolectar comida. Como mínimo debes de recolectar 4.000 de comida de tus granjas. De ahí pasamos a la misión número 2. Aquí te pedirán que ganes combates en las ligas. Tendrás que ganar 2. Si tú pierdes el combate no contará. Pasamos a la misión número 3. Aquí te pedirá que ganes arenas. Tendrás que ganar combates en las arenas. Aquí solo te pide 1. Pasamos a la misión número 4. Aquí te pedirá que recolectes comida nuevamente, pero esta vez tendrás que recolectar 10.000 como mínimo. Pasamos a la misión número 5. Aquí te pedirá ligas, o sea que ganes en las ligas. Aquí te pedirá 2. Pasamos a la misión número 6. Te pedirá que ganes batallas en las arenas. Aquí solo te pedirá 2. Pasamos a la misión número 7. Y así sucesivamente, chicos. Cada vez va aumentando, obviamente. Se va haciendo más difícil la misión. Bueno, vamos a pasar a lo más importante, que son las últimas misiones que están marcadas en rojo. De la 22 a la 27 están marcadas en rojo. ¿Esto qué significa? Que cuando tú termines la misión número 27, que es la de ganar batallas en las arenas, aquí te pedirá 5 combates. Se repetirá de la 22 a la 27 nuevamente. Una vez que termines la 27 nuevamente, se repetirá la 22. Y así infinitamente, chicos. Ya no vas a iniciar desde la 1, ahora iniciarás desde la 22 hasta la 27. Y las misiones ya no cambiarán. Pasamos a la fila número 3. Pero antes de pasar a la fila número 3, te quería dar unos consejos para este tipo de misiones. La primera es que pongas en tus granjas, ya sea el cultivo de 1 millón o de 3 millones, ya que te ahorras el estar esperando mucho tiempo para que esté lista la comida. Y las recolectas son muy buenas, ya que te da una cantidad aceptable de comida. La de 1 millón, como mínimo la de 1 millón o la de 3 millones. Esa es la que les recomiendo poner en sus granjas. En las ligas, chicos, una vez que tú termines una tanda de ligas, tendrás que batallar una vez en una tanda. Bueno, esto se los pondré a continuación en un video que grabé para que entiendan mejor. Ahí están viendo cómo acabo una tanda de ligas y paso a la siguiente. Bien, ahora aquí lo que tuve que hacer es pelear solo un combate y de ahí darle en el botón restablecer. Una vez dándolo ahí, acabaremos con nuestros 2 combates que nos quedan. De esta manera no desperdiciamos ni un combate en las ligas y hacemos que se nos facilite más completando las ligas más rápidamente y no teniendo que esperar mucho tiempo. Pasamos a las misiones de arenas. Aquí les recomiendo que cuando les toquen oponentes difíciles, pongan sus dragones más débiles para que no les maten a sus dragones más buenos, porque he visto mucha gente que cuando les aparecen oponentes muy fuertes, pelean con sus dragones buenos y tienen que esperar mucho tiempo para que estos se recuperen nuevamente. Cuando les salga un oponente muy difícil, lo que tienen que hacer es poner dragones comunes, super raros, y que maten a esos dragones y que no maten a tus dragones buenos, ya que eso es malo. Una vez que terminas tus combates, te recomiendo que pongas dragones muy malos para que la gente te ataque y bajes de copas. Esto te ayudará para que cuando bajes de copas te aparezcan oponentes más, ahora sí que más fáciles.
Muy bien, chicos, yo creo que es todo mis consejos para estas misiones. Muy bien, chicos, ya estamos en la fila número 3. Vamos a comenzar con las misiones. Aquí por cada misión que completes te estarían dando 15 movimientos. Vamos a comenzar. En la primera misión te pedirá que cruces un dragón con elemento eléctrico y un dragón con un elemento cualquiera. Muy bien, pasamos a la segunda misión. La segunda misión tiene que ver mucho con la misión número 1, ya que te pedirá que eclosiones el dragón que te salió de ese cruce. Ese dragón deberá tener obligatoriamente el elemento eléctrico, de lo contrario no contará. Pasamos a la misión número 3. Aquí te pedirá que cruces un dragón con elemento agua y un dragón con elemento primario. Aquí mi recomendación es que cruces el dragón de agua con el dragón primario. De esa manera te ahorras tiempos de espera, ya que haciendo este cruce es obvio que te salga un dragón de cría primaria, que no sé cómo se llama bien el dragoncito, se los estaré dejando aquí en pantalla. Es segurísimo que te salga ese dragón. Entonces mi recomendación aquí es cruzar el dragón de agua, que es de un elemento, el elemento agua, y el dragón primario, en ese orden, chicos, o en cualquier orden. La cosa es que pasamos a la cuarta misión para que me entiendan. En ese cruce te debe de salir el dragón que les puse en pantalla, que tiene esos elementos. Muy bien, pasamos a la misión número 5. Aquí te pedirá que cruces un dragón oscuro con un dragón de hielo. Aquí la misma recomendación. Cruza un dragón oscuro con un dragón de hielo. Estos nomás cuentan con su elemento. Ya saben que los pueden obtener en la tienda por oro. Pasamos, pero aquí te pedirá que lo hagas 2 veces. O sea que tendrás que hacer 2 cruces de estos dragones. Y de esos 2 cruces te debe de salir un dragón con elemento oscuro y hielo, obviamente. Porque eso nos servirá para la sexta misión que estamos viendo abajo, que te pedirá que eclosiones dragones con el elemento oscuro y hielo. O sea que de esos 2 cruces deberán salir 2 dragones con esos elementos. Si esos dragones aparecen sin esos elementos, no te contará. Tendrás que eclosionar 2, obviamente. Pasamos a la misión número 7. Aquí te pedirá que cruces un dragón de metal con un dragón oscuro. Desconozco si se pueden cruzar el dragón metal con el dragón oscuro, pero si no los deja cruzar el dragón oscuro con el dragón de metal, aquí mi recomendación es que pongan dragones de 2 elementos. No los pongan ni de 3 ni de 4, porque si hacen eso, su cruce durará más tiempo, por lo tanto tendrán que gastar más gemas. Hay que evitar eso, chicos, hay que ahorrar gemas. Entonces es poner dragones de un elemento o de 2 elementos máximo. Porque si tú pones de 3 o de 4, el cruce puede durar hasta 2 días. Bien, de la misión número 7 tendrás que hacerlo 2 veces. Pasamos a la misión número 8. Aquí tendrás que eclosionar los 2 dragones que te salieron del cruce anterior, que debieron ser 2 dragones con el elemento metal y oscuro. Si esos dragones no cuentan con estos elementos, no te contará. Muy bien, pasamos a la misión número 9. Aquí te pedirá que cruces un dragón bélico con un dragón cualquiera. Pasamos a la misión número 10. Aquí te pedirá que eclosiones los 3 dragones que te salieron de esos 3 cruces anteriores. Obligatoriamente esos dragones deberán tener el elemento bélico. Pasamos a la misión número 11. Aquí te pedirá que cruces dragones, un dragón con elemento eléctrico y un dragón con elemento natura. Como les digo, debe de ser un dragón con un solo elemento con 2 máximo. Ambos dragones deben de tener un elemento o 2 máximo, a eso me refiero. Porque si tú pones de 3, te lo repito nuevamente, o de 4 elementos, tu cruce puede durar mucho tiempo, por lo tanto tendrás que gastar más gemas. Esto te pedirá que lo hagas 3 veces, o sea que tendrás que hacer 3 cruces. Te recomiendo que lo hagas con los mismos dragones, ya que así tienes la misma posibilidad de que te salga el mismo dragón que te salió en el primer cruce. Este te puede salir en el segundo y en el tercero. Pasamos a la misión número 12. Aquí te pedirá que eclosiones los dragones que te salieron de esos cruces. Esos dragones obligatoriamente tendrán que tener el elemento eléctrico y el elemento natura. De lo contrario no te contará.
Muy bien, pasamos a la misión número 13. Estas ya son las más difíciles, ya que como sabrán, cruzar el elemento tierra con el elemento bélico no se puede. Entonces aquí tendrán que hacer lo anteriormente mencionado. Dragones de 2 elementos. Ambos dragones de 2 elementos. Muy importante. En sus 2 elementos deben de tener el elemento tierra y el otro el elemento bélico. Obligatoriamente. Tendrás que hacer este paso 3 veces. Pasamos a la misión número 14. Te pedirá que eclosiones los 3 dragones que te salieron de esos cruces. Estos dragones obligatoriamente tendrán que tener el elemento tierra y el elemento bélico. No importa el orden de los elementos, siempre y cuando tenga estos 2 elementos. Y como sabrán, de la misión 11 a la 14 están en rojo. O sea que una vez que termines la misión número 14, se repetirá la 11, la 12, la 13 y la 14. Y de ahí se repetirá nuevamente la 11 a la 14 y así infinitamente. Pasamos a la fila número 4. Muy bien chicos, ya estamos en la fila número 4. Aquí les digo de una, no les recomiendo que hagan estas misiones, ya que son bastante difíciles y hacen que gastes muchas gemas. Y la verdad es que no dan muchos movimientos de puzzle como para andar gastando muchas gemas. De todos modos aquí se las dejo. Vamos a comenzar. Por cada misión que completes te darán 25 movimientos. Comenzamos con la misión número 1. Aquí te pedirá que cruces dragones con elemento agua y luz. O sea, un dragón con elemento agua y otro dragón con elemento luz. Eso lo tendrás que hacer 3 veces. Pasamos a la misión número 2. Aquí te pedirá que eclosiones los 3 dragones que te salieron de esos cruces. Estos obligatoriamente tendrán que tener el elemento agua y el elemento de luz. Pasamos a la misión número 3. En esta tendrás que cruzar un dragón con elemento natura y otro dragón con elemento bélico. Esto lo tendrás que hacer 4 veces. Pasamos a la misión número 4. Te pedirá que eclosiones los 4 dragones que te salieron de los 4 cruces anteriores. Estos dragones obligatoriamente tendrán que tener el elemento natura y el elemento bélico. No importa el orden, o sea, no importa si el bélico está en primero y luego está en natura. No importa el orden, solo importa que tenga los elementos. Pasamos a la misión número 5. Esta ya es una misión muy difícil, ya que te pedirá que cruces un dragón puro con un dragón de hielo. Que es obvio lo que nos va a salir. Nos va a salir un dragón puro de hielo. O nos puede salir también otro dragón, pero que yo sepa, el dragón puro de hielo es el único que se puede sacar de momento con esos elementos. Y su cruce demora hasta 2 días. Esto te lo pide que lo hagas 5 veces. O sea, a esto me refiero con que no es recomendable que hagan estas misiones, ya que van a perder muchas gemas y van a ganar muy pocos movimientos. Muy bien, pasamos a la siguiente misión. Te pedirá que eclosiones los 5 dragones que te salieron de los 5 cruces anteriores. Estos obligatoriamente tendrán que tener el elemento puro y el elemento de hielo. Pasamos a la misión número 7. Te pedirá que cruces un dragón primario con un dragón de metal. Que te saldrá un dragón de los crías primarios. Tendrás que hacerlo 5 veces. Pasamos a la misión número 8, que ya es la última. Tendrás que eclosionar los 5 dragones de los anteriores cruces que hiciste. Estos obligatoriamente tendrán que tener el elemento metal y el elemento primario. Los 5 los deben de tener. Y aquí les repito nuevamente, de la 5 a la 8 se repetirán. Una vez tú termines la misión número 8, se repetirá la número 5. Una vez que llegues a la 8 nuevamente, se repetirá la 5 a la 8 nuevamente, infinitamente. Y aquí les pongo de recuerdo que las misiones que están en rojo se repiten cuando las terminas. Esto es en todas las tablas. Bien chicos, eso ha sido todo por las filas. Estas son todas las misiones que te aparecerán en la isla. Espero les haya gustado. Bien chicos, un último consejo. Como sabrán, actualmente está una isla laberinto activa. Bien, pues el día de mañana sale el sendero del dragón Shu. En este sendero estarán dando muchísimos fichas de puzzle para que puedan llegar hasta el VIP mítico. Da una cantidad muy buena
y su sendero no está nada caro. Su sendero te vendría costando un total de 2590 fichas y estará disponible a partir del día de mañana, día 14 de mayo, hasta el día 16 de mayo. Les recomiendo mucho que hagan este sendero. Eso ha sido todo. Bien chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Ya sabes que si es así, deja tu like, suscríbete y comparte el video con tus amigos. Bueno chicos, sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Chao.